Bien, esta presentación es para ver un par de parámetros, de valores, de números que se desprenden de lo que vimos del ciclo cardíaco y uno de ellos es la presión. Vieron que habíamos visto que la presión era muy importante porque era lo que determinaba que se abrieran o se cerraran las válvulas, que comenzaran o terminaran los periodos de eyección, de llenado, isovolumétrico, etc. Justamente acá lo que vemos es no solo lo del ventrículo izquierdo, sino de todas las cámaras del corazón. Fíjense que 80 milímetros de mercurio es justamente la presión mínima que se necesita para vencer la presión que ejerce la aorta, es decir, para que la sangre pueda pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pasando obviamente por la válvula aórtica. Ese es el número mágico que siempre hablamos de que tenemos que pasar para llegar a eyectar la sangre. Pero después el ventrículo seguía contrayéndose, entonces alcanzaba una presión máxima que era mayor a la de 80, alcanzaba una presión máxima de 120. Esa es la presión que tiene que ejercer para poder sacarse de encima, para poder eyectar los 70 mililitros del volumen de eyección. Algo importante es que todos estos valores que estamos nombrando todo el tiempo son valores estándar, valores en una persona sana, estándar, son valores fijos, ¿está bien? Pero esos valores varían, obviamente, de persona a persona. Por eso es que son importantes conocerlos, porque pueden variar, no vamos a encontrarlos siempre así. De hecho, estos 80 y 120 los deben haber escuchado un montón de veces. Esto es justamente la presión máxima y la presión mínima. Quizás no como 120 y 80, sino como 12,8, cuando toman la presión. Esos valores son justamente, me están hablando del trabajo del corazón. Cuánto tiene que hacer para empezar a eyectar la sangre y cuánto es lo máximo de presión que tiene que hacer para sacarse de encima la sangre suficiente para, tiene que sacarse en un latido. Está bien, para sacarse de encima esos 70 mililitros y quedarse solo con los 50 de volumen residual, que ahora en un ratito vamos a ver que esos también, esos valores pueden variar bastante de persona a persona. Pero fíjense que si salimos del ventrículo izquierdo y la aorta, los valores son bastante distintos y bastante menores. La fuerza que tiene que hacer el ventrículo derecho para vencer la fuerza de la arteria pulmonar y eyectar la sangre hacia los pulmones es solamente de 10 milímetros de mercurio. Y el máximo de fuerza, también de presión que tiene que hacer el ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Algo parecido pasa adentro del ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo lo máximo de fuerza, de presión que se hace es de 120, pero lo mínimo que vamos a encontrar de presión en el ventrículo izquierdo es de 2 milímetros de mercurio, que era esa presión que estaba por debajo de la aurícula izquierda, de la presión de la aurícula izquierda. Era la presión necesaria para que el ventrículo se llene, que obviamente tiene que ser bajo, porque tiene que ser menor que la de la aurícula izquierda para que la sangre tienda a ir de donde hay más presión, la aurícula izquierda, hacia donde hay menos presión, el ventrículo izquierdo. Algo parecido pasa en el ventrículo derecho. Lo máximo de presión que ejerce durante la eyección hacia el pulmón es de 25, pero lo mínimo necesario para que se llene el ventrículo derecho con sangre de la aurícula derecha es de apenas 1 milímetro de mercurio. Fíjense que los valores son muy distintos. El ventrículo izquierdo es muchísimo más grande, justamente por eso. ¿Se acuerdan en anato que veíamos que el ventrículo izquierdo era gigante? Porque tiene muchísimo músculo para ejercer toda esta presión que tiene que ejercer. El otro de los parámetros importantes son los volúmenes que nos quedaban al final de la diástole, al final de la sístole, el residual, etc. Entonces, cuando el ventrículo estaba lleno, ese volumen, que era justamente cuando acabábamos de llenar el ventrículo, es decir, cuando terminaba la diástole, por eso volumen de fin de diástole o telediastólico, era de 120 mililitros. De vuelta, esos valores pueden variar de persona a persona y en diversas situaciones, pero en estándar son 120 mililitros. Eso es cuánta sangre tiene el ventrículo cuando terminó de llenarse, terminó la diástole, o lo que es lo mismo, cuando va a comenzar a contraerse y a eyectar. Porque justamente cuando eyecta, de esos 120 mililitros, eyecta 70 mililitros. Esos 70 mililitros van a pasar hacia la aorta. En cada latido, el corazón
larga 70 mililitros hacia la aorta. Y si larga 70 mililitros, se queda con 50 mililitros, que habíamos dicho que esos 50 mililitros es el volumen residual, es lo que queda después de haber hecho esa eyección. También se lo conoce como volumen telesistólico, porque es del final de la sístole. Cuando termina la sístole y salieron 70, lo que quedan son 50. Todo esto se puede calcular, porque de vuelta, estos números son estándar, pero pueden variar. Entonces, el volumen de fin de diástole, el total, va a ser la suma de estos dos, algo bastante obvio. En cuánto se eyectó y cuánto quedó, me van a decir cuánto había al principio. ¿Está bien? O al revés. Lo que hay al principio me determina cuánto puede salir y cuánto queda. Que todo esto puede variar. Imagínenselo. Si yo quiero con la misma cantidad, con 120, eyectar más, eyectar 80, entonces el volumen residual que me va a quedar van a ser 40, 10 menos. O al revés, si yo tengo un corazón un poco más débil y lo lleno con 120, pero como es débil, solamente puedo eyectar 60 en vez de 70, entonces el volumen residual que me va a quedar va a ser un poco más, van a ser 60, porque 60 más 60 igual 120. Y todas las combinaciones que se les ocurran. Eso lo van a ver mucho más en fisiopato, pero justamente viene de acá, de que yo de lo que tengo en total voy a sacar una parte y quedarme con una parte. Cuánto sale y cuánto se queda va a depender del corazón, la fuerza que pueda hacer y cuánto entró, porque también si entra menos, obviamente voy a poder sacar menos y va a quedar menos. Bien, y eso justamente se puede medir. Eso de cuánto se eyecta del total, eso es lo que vamos a estar midiendo en la fracción de eyección. La fracción de eyección es justamente la relación, qué porcentaje del total, el volumen de fin de diástole, del total de sangre que había en el ventrículo, salió. Es decir, el volumen sistólico, lo que se eyectó. Cuánto pudo salir de todo lo que había. Y eso es un indicador del trabajo cardíaco. Es decir, que la fracción de eyección es igual a volumen sistólico dividido volumen de fin de diástole por 100, porque es un porcentaje. Esto que así parece difícil, en realidad es bastante obvio. El volumen sistólico es lo que se eyectó, los 70 mililitros, dividido el total, el volumen de fin de diástole, todo lo que había, 120. De 120, ¿cuánto salió? Que es el 70 mililitros. Si yo lo expreso, yo lo multiplico por 100, lo puedo expresar en forma de porcentaje y equivale al 65%. Es decir, que de los 120, 65% salieron en 70 mililitros. Y por lo tanto, obviamente, el otro 35% se quedó adentro, que eran los 50 mililitros. ¿Está bien? Del 100%, que son 120 mililitros, 65% salieron, 35% quedaron. Es decir, 70 mililitros salieron, 50 mililitros quedaron. ¿Está bien? Esos 65% es el valor normal que tomamos en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho es un poco menos, ¿está bien? Es decir, es menos lo que sale y un poquito más lo que se queda. Aproximadamente el 55% sale hacia el pulmón y el 45% es el volumen residual del ventrículo derecho que se queda dentro del corazón. La otra variable importante es la frecuencia cardíaca, porque de vuelta, todo lo que hablamos hasta ahora es en un ciclo, en un latido, pero no tenemos un solo latido nosotros, sino que tenemos muchísimos latidos, tenemos 60 a 100 latidos por minuto. ¿Bien? Ese ciclo que vivimos nosotros dura apenas 0,8 segundos, o sea, menos de un segundo. Y por eso es que en un minuto entran 60 a 100 de esos ciclos cardíacos. ¿Está bien? Lo normal en una persona es que su corazón lata 60 a 100 veces por minuto. De 60 a 100 veces en un minuto hace todo ese ciclo. Ese ciclo que, como habíamos dicho, constaba de sístole y de diástole. La sístole entonces del total de 0,8 segundos, que es todo el latido, la sístole más o menos ocupa 0,3 y la diástole un poquito más, 0,5. Esa frecuencia cardíaca de vuelta, este es el valor normal, pero puede modificarse. Y de acuerdo a si va más rápido o más lento el corazón, es que la frecuencia cardíaca va a ser distinta y por lo tanto
cada latido también va a ser más largo o más corto. Y cuando es más corto el latido, es decir, que la frecuencia cardíaca es mayor, porque el corazón está yendo más rápido, por lo tanto cada latido tiene que ser más cortito, cuando pasa eso, lo que se acorta principalmente son estos 0,5 segundos de la diástole. La sístole se mantiene dentro de todo bastante estable, pero el corazón puede hacer que la diástole sea más corta. Si ustedes lo piensan, esto hace que el corazón tenga menos tiempo de llenarse. Y si tiene menos tiempo de llenarse, quizás llega a un volumen de fin de diástole un poco menor. Con lo cual puede o eyectar la misma cantidad, 70 mililitros, o eyectar un poquito menos. Si eyecta la misma cantidad, 70 mililitros, pero se llenó menos, entonces el volumen residual, los 50 mililitros, van a ser menos de 50. ¿Está bien? Porque está partiendo de un volumen de fin de diástole que es menor a 120. Si yo a menos de 120, a 110 por ejemplo, le saco 70, lo que me va a quedar ya no va a ser 50, sino que van a ser 40. Y acá lo que vamos a hacer es unir dos de esos parámetros. El volumen minuto o gasto cardíaco es un parámetro muy importante que está formado por dos valores que ya usamos. La frecuencia cardíaca, que es la que vimos recién, que lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto, y el volumen de eyección o descarga sistólica, que era de 70 mililitros en cada latido. O sea que el corazón, lo que estamos diciendo es que en cada latido, en cada ciclo cardíaco, manda un chorrito de 70 mililitros a la aorta. Pero eso lo hace muchas veces en un minuto. En un minuto, el corazón lo que hace es mandar de 60 a 100 veces, en cada una de esas veces, 70 mililitros. ¿Está bien? Está mandando 60 a 100 chorritos, cada uno de 70 mililitros. Entonces, si nosotros lo multiplicamos, podemos saber cuánto volumen de sangre manda en total el corazón a la aorta por cada minuto. Que si hacen la cuenta, tomando como parámetro normal, como media, digamos, de 70 latidos por minuto, vamos a tener 70 chorritos de 70 mililitros, con lo cual vamos a tener 4.900, para redondear 5.000 mililitros. 5.000 mililitros por minuto, es decir, 5 litros, porque 5.000 mililitros son 5 litros, 5 litros de sangre son bombeados desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta por cada minuto. Dentro de ese minuto están repartidos en 70, como les decía, 70 chorritos de 70 mililitros, que cuando los sumamos todos en un minuto me hacen 5 litros, es un montón. Esa frecuencia cardíaca va a estar determinada, como ya vieron en la parte de fenómenos eléctricos, por el sistema cardionector, el sistema de conducción eléctrica intrínseco del corazón, que comenzaba con el nódulo sinusal. El nódulo sinusal era el que determinaba el ritmo, el que marcaba los pasos, por eso se llamaba marcapasos. Ese nódulo sinusal me determina que el corazón se mantenga entre 60 y 120 latidos, que después es disminuido levemente por el parasimpático, ahora después lo vamos a ver, y se mantiene en valores normales de 60 a 100 latidos. Si algo le llegara a pasar al nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular podía tomar la posta, pero solamente llegaba a un valor de frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto. Está justo dentro del límite apenas. En cambio, ya si después tenía que tomar la posta los siguientes, que eran el haz de His o la fibra de Purkinje, su velocidad de estímulo, su frecuencia cardíaca era tan baja que ya no son compatibles con la vida. Y por último tenemos algunas de las tantas cosas que pueden modificar el volumen minuto modificando alguno de sus dos partes, sus dos parámetros. La frecuencia cardíaca podía estar modificada en primera instancia por el simpático y el parasimpático. ¿Se acuerdan que el simpático hacía que el corazón vaya más rápido, aumentaba la frecuencia cardíaca, también a través de sus receptores beta 1, o el parasimpático hacía que vaya más lento, que disminuyera la frecuencia cardíaca?
Otra de las cosas, que también es bastante obvia, es el retorno venoso. El retorno venoso es cuánta sangre retorna al corazón a través de las venas, ¿está bien? Las venas pulmonares y las venas cavas. Esa sangre que retorna, obviamente, va a determinar qué tan rápido tiene que ir el corazón para poder sacarse de encima esa sangre que le llega. La temperatura corporal también aumenta la frecuencia cardíaca, como seguramente saben si alguna vez tuvieron fiebre. Las hormonas tiroides, también la T3 y la T4, ya vamos a ver cuando lleguemos a endocrino, pero aumentan todo el metabolismo y por lo tanto también la frecuencia cardíaca. La hipoxemia, hipo, bajo, oxígeno, hemo, sangre, ¿está bien? O sea, poco oxígeno en sangre, que obviamente si hay poco oxígeno en sangre quiere decir que se va a oxigenar mal a los tejidos y por lo tanto necesito que el corazón mande más sangre para tratar de compensar esa poca oxigenación. ¿Está bien? Si hay más demanda de oxígeno, entonces tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, bastante lógico. Y la descarga sistólica, es decir, cuánto sale del corazón en cada latido, va a estar modificado por la distensibilidad ventricular, es decir, qué tanto se puede distender, qué tanto se puede llenar el ventrículo, qué tanta sangre le llega, el retorno venoso, qué tanta sangre quedó en el latido anterior, el volumen residual, qué tanta sangre permite entrar el corazón, que obviamente esta tiene que ver con la distensibilidad, ¿saben? Cuánto se puede distender, también me determina cuánta sangre llenó el ventrículo, cómo está configurado la arquitectura del ventrículo, la geometría, la resistencia periférica, la impedancia aórtica. La geometría del ventrículo es la forma y la arquitectura que tiene el ventrículo, que puede ser modificada en algunas personas o con algunas patologías y por lo tanto va a tener menos capacidad de contraerse. La resistencia periférica o impedancia aórtica es la resistencia que ofrecen la aorta, impedancia aórtica, y todo el sistema cardiovascular, resistencia periférica, al pasaje de la sangre. Es decir, que obviamente si hay mayor resistencia desde las arterias, ¿también? Piensen en la hipertensión, por ejemplo, si hay mayor resistencia desde las arterias, el corazón va a tener que hacer mucha más fuerza para largar la misma cantidad de sangre. O, si no puede, va a tener que largar menos sangre. Es decir, que la descarga sistólica ahí puede estar disminuida. Y después, ¿qué tanta fuerza hace el ventrículo? ¿Qué tanta contracción puede lograr? Que eso, como ya se imaginan, el simpático me va a estimular. El simpático no solo hace que el corazón vaya más rápido, sino que se contraiga más fuerte y por lo tanto largue más sangre. Bien.